Si vos te fijás en el Salmo 23, que no voy a predicar de él hoy otra vez, el Salmo usa una metáfora muy desarrollada del pastor y las ovejas. Y si uno se fija, una de las primeras funciones que menciona de las ovejas es guiarlas, pero también cuidarlas y curarlas. Esa es la idea de que muy común entre alguien que cría ovejas al estilo oriental, que todavía hay gente que lo hace, se hizo en España hasta hace poco tiempo. El hombre que va con sus ovejas, va al campo, las llama por nombre, las trae, las sube cuando está el verano y las baja a los valles cuando está en invierno. La función curativa restauradora. Si hay alguien que necesita una restauración en toda su vida o parte de su vida, este es el lugar justo. En este momento es precisamente el momento cuando vamos a abrir la Escritura para pensar en eso y a ver cómo Dios ofrece eso. Todos conocen el texto que está en Juan 14:6, donde Jesús le dijo a Tomás, ¿se acuerdan que Tomás decía, Señor, no sabemos dónde vas a ir, cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y menciona estas tres cosas. Es muy interesante esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero de las tres cosas que menciona la vida, que de paso, a veces una persona cuando está medio deprimida o algo así, habla de su vida como una vida de porquería, una vida de miércoles, para decirlo en forma más o menos elegante. Y los cristianos, cuando hablamos de nuestra vida, podríamos reemplazar la palabra vida por Cristo, porque es lo que dice acá. Jesús dice, yo soy la vida. De manera que si yo digo, mi vida ha sido muy difícil, estoy al borde de meter la pata. Si yo digo, mi vida ha sido una porquería de punta a punta, yo estoy diciendo algo que muestra un concepto que yo quiero que lo pensemos esta mañana y lo erradiquemos en nuestra mente. A veces nosotros pensamos que nuestra vida es esto, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, nuestras experiencias, nuestras emociones, el hombre es él y sus circunstancias. ¿Y cómo entra Dios en esto? Bueno, entra al estilo religioso. Yo tenía mi vida, desde que nací, tengo vida, y ahí fui llevando mi vida, fui a la escuela, me puse de novio, me casé, trabajaba de esto, trabajo en esto. Y cuando Dios llegó a mi vida, ¿cómo dijiste? Mi vida fue una gran bendición y arrancó el concepto de Dios en mi vida. Acá está mi vida y Dios viene y me bendice. Es la frutilla del postre. La tesis que quiero plantear es, Cristo no debe ser la frutilla del postre, la bendición en mi vida, sino la frutilla del postre y el postre. Mi vida, no la bendición sobre mi vida, porque todas las religiones paganas creen eso. Nosotros tenemos que ser originales en esto, los cristianos. Y deberíamos serlo si escucháramos lo que él dice. Jesús, de las tres cosas que le dijo a Andrés o Tomás, bueno, a uno de los dos, era que termina con acento y por eso me lo confundo. El Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a Marta, la hermana de Lázaro, le dedicó un ratito para hablarle sobre el tema de la vida, porque Marta tenía justamente ese problema. Entonces vamos a ver en Juan 11:25, que creo por el rabillo del ojo, creo que ya estaba antes, en Juan 11:25, ahí vamos a encontrarnos con este diálogo de Jesús y Marta.
Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vean este binomio, no es el camino a la verdad y la vida, sino la resurrección y la vida. Está todo el tema sobre el tema de la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La vida. Y Jesús le agrega la resurrección y la vida. Es interesante el juego de palabras que hay entre vida, muerte, que está también. Jesús dijo, aunque haya, en la versión que nosotros usamos toda la vida, decía, aunque esté muerto, vivirá. Pero el texto en realidad lo que dice es, una persona que tiene a Cristo, aunque se muera, va a vivir. Es decir, hay una esperanza de resurrección. Y la palabra resurrección en griego, anástasis, se refiere a una persona que ha sido tumbada, como la muerte lo es, ¿no es cierto? Que la persona cae y algunos caen para ya no levantarse jamás. Pero hay otros que caen, un herido en combate, por ejemplo, y de repente sus compañeros lo ayudan a arrastrarse y lo calzan entre dos y lo llevan luchando por la vida de él, lo llevan a un helicóptero, lo llevan al hospital, y en el hospital lo curan a emergencia, un grito, sangre por todos lados, un escándalo, pero el tipo se vive. Y después se va recuperando y llega a un punto que está otra vez levantado. En ese proceso le llevó quizá mucho tiempo, pero estaba tumbado, listo para la muerte, y en alguna forma fue levantado. Esa idea de levantarlo es anástasis, la resurrección. Es decir, está el muerto que ha caído y después la resurrección, que lo levanta nuevamente a la posición de parado, de firme, de estar. Aná quiere decir de arriba, y stasis es de donde viene nuestro verbo estar, que quiere decir estar estando, es decir, acá estoy parado. Entonces me ven y dicen, está, lo vi, está ahí, sentado es lo mismo, pero está básicamente vertical, está parado. Y es lo que Jesús le dice a esta mujer que va a pasar con su hermano. Está muerto, está acostado en una tumba. Es más, es cruel este comentario, pero las propias hermanas le dijeron a Jesús, después de 4 días ya que había muerto, suponete que hubiera muerto y a la hora llegaba Jesús, todavía estaba tibio el cadáver, decís, el Señor ya resucitó otro, de hecho ella le dijo, si vos le pedís al Padre, vos podés hacer algo con esto, pero después de 4 días ya empezó la descomposición, ¿no? Ya está, ya es tarde. Entonces Jesús le dice, no, va a resucitar. Y a Marte inmediatamente lo lleva a un tema doctrinal. Yo sé, dice, que va a resucitar en el día postrero. Es decir, su doctrina era correcta, su fe era correcta, es más, era amiga de Cristo, creía en él. De hecho, al final ella le dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está acá y te llama. Cuando llegó María le dijo lo mismo, si hubieras estado acá mi hermano no hubiera muerto. Al verla llorar, dijo, ¿dónde lo pusieron? Ven a verlo. Jesús lloró, miren cómo lo quería. Este que abrió los ojos al cielo, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Es decir, que hubiera bendecido su vida. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro, era la cueva, Quiten la piedra. Marta, la misma,
objetó: Señor, ya debe oler muy mal, pues lleva 4 días allí. Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Marta seguía, bueno, Marta cambió de pensamiento cuando vio a Lázaro resucitado, no antes. Jesús no tuvo tanta suerte con la fe, aún de sus amigos más queridos. Y indica algo muy importante y que no es el foco del mensaje esta mañana, esa capacidad que tiene Cristo no solamente de bendecir la vida de una persona, sino la de resucitar la vida de la persona, darle una nueva vida. Por eso llamamos nueva vida la vida cristiana, porque es una nueva vida. El bautismo, fíjense, justamente simboliza eso, la muerte, lo acuestan al tipo, para que parezca que lo están enterrando, pero en el agua, para levantarlo, como diría Pablo, a una nueva vida. Es como que murió y ahora resucitó. Y ese símbolo es el agua que representa la tierra, etcétera, la muerte, de esa acción que les mostré más temprano, que hay entre la muerte y la anástasis, ¿no? La muerte, tendido, levantarse. Hay personas que antes de morirse están en el lecho y están ahí, todos están esperando que se levante. Y algunos, en vez de levantarse, de ahí lo llevan en la misma posición a ponerlo en una tumba. Algunas personas, después de estar un tiempo así, se levantan. Hay casos en el caso de Jesús donde cuenta en cada caso de muertos que Jesús resucitó, que estaban tendidos y Él los levantó. Talita, Kumi, está puesto en el idioma que Él lo dijo, de esa niña que se llamaba Tabita, Talita, que estaba ahí ya, una chiquita, toda la vida por delante y murió. Todos querían que Dios los bendiga, les dé consuelo y paz, pero Jesús sanó a esa criatura, la restauró a una vida. A la vida, a levantarse, a pararse. A Lázaro. Lázaro, ven fuera. ¿Por qué no lo van a buscar si el tipo está muerto hace 4 días? Lo levantó y él salió. Al féretro de la viuda de Naín, ¿se acuerda? Venía con su hijo. Jesús tocó el féretro y el joven se levantó. A ti te digo, uno que no estaba muerto del todo, pero estaba tirado al lado del estanque de Siloam, esperando que el ángel venga, una doctrina, la religión, quería una bendición. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate y anda. Y entonces vemos nosotros el tema de la resurrección, ¿no? Sobre la vida entera, pero yo quisiera poner el foco al final, el foquito, en cuántas cosas que componen, que son parte de nuestra vida, son la parte atómica de nuestras vidas, pueden estar muertas y nosotros seguir parándonos. Por ejemplo, una amistad que se ha perdido. O una amistad que simplemente por el paso del tiempo la dejamos, se ha muerto. Ahí tenemos una parte de nuestra vida que ha muerto. ¿Se puede resucitar? Quizá alguna práctica que teníamos y que hemos dejado. Yo debo confesar con vergüenza que he dejado de leer libros de papel, que es otro acercamiento al libro. Yo leo leo en la computadora, aun cuando sean libros que no hay más que en papel, yo los leo generalmente en la computadora. Y no es lo mismo que agarrarlo, que poderlo parar y guardarlo y volverlo a tomar y masticarlo y volverlo a tomar y así. La Biblia misma, vean que la Biblia esta está nuevita, no uso esta Biblia para leer. Yo uso la computadora, porque en la computadora pones, por ejemplo, Juan 3:16, ping, y ahí está el texto. En cambio, en esta tengo que buscar, con los problemas de vista y los achaques propios de la edad, tengo que buscar, entonces sé dónde están y todo, pero es más rápido en la computadora. Entonces, hay algo en mi vida que ha muerto,
que yo debería resucitar, o mejor dicho, debería dejar que Cristo me lo resucite. Leer. Pero también relaciones, alguna costumbre que uno sin querer dejó. Dice, ¿te acordás cuando antes hacíamos tal cosa? ¿Por qué no lo hacemos ahora? No, porque la vida moderna y la mar en coche. No, si es algo que vale la pena que esté vivo, resucitémoslo en nuestra vida. Y a eso me refería yo hoy, en el mensaje. Específicamente no a si estás muerto o vivirás. Si estás lejos de Cristo o si estás como Marta, pensando que lo único que te queda esperar es cuidar la doctrina, creer en la segunda venida de Cristo y creer en el poder del Espíritu Santo y creer que Dios hay uno solo y creer que Cristo es el Mesías y reunirte con los hermanos y que eso es lo que uno busca en la comunión con Dios y no se da cuenta que lo que el Señor quiere no es bendecir nuestras vidas, quiere ser nuestras vidas. Y por eso, aún personas que se declaran como cristianos, no tienen vida espiritual. Yo leí un testimonio, otra vez no lo leí, lo vi en un videito en YouTube, a un joven que era músico de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, era parte del grupo de adoración de la iglesia, una iglesia que tenía un presupuesto millonario en dólares, templazo, prestigio, todo. Hasta ahora lo tiene. Y este joven de repente renunció a esa iglesia y al cargo que tenía en adoración y se fue de la iglesia. Le preguntaron por qué, porque él tenía una carrera como músico cristiano muy floreciente, y él dijo, porque cuando nos reuníamos con el liderazgo de la iglesia, no había temor de Dios. Dice, las reuniones eran banales, hablábamos de cosas administrativas, pero nunca un quebrantamiento, una oración profunda, una confesión de debilidad, de pecado, una búsqueda de la presencia de Dios en nuestra iglesia, nunca, dice. Siempre eran cosas administrativas. Y hay algunas personas muy respetables que creen que este apagón de la iglesia cristiana y en particular evangélica que hay hoy día, donde la mayoría de los templos no va la gente que iba antes de la pandemia, y conforme sube la edad, estuve viendo un estudio donde es conforme suben las generaciones, no, baja la edad es peor. Entonces, las personas que en Estados Unidos, donde era el estudio son fieles a ir a la iglesia y todos cayeron, ponele del 100% antes de la pandemia al 60% después de la pandemia. Y en los últimos años, ese grupo se va muriendo, va disminuyendo, pero en los grupos etarios más pequeños, los chicos que tienen 15, 16 años, ya no van a nada. ¿Por qué? Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, lo planteo para que lo charlemos, que alguien diga, no, está equivocado, no es así o algo, porque la iglesia se ha transformado en algo que Cristo no quería que fuera. Es decir, una institución donde hay un show maravilloso el domingo con luces por todos lados, donde hay orquestas con músicos renombrados que ganan incluso Grammys y premios en el mundo, y eso, ¡oh, gloria a Dios! Quizás Dios no está siendo glorificado con esas cosas y no está tan interesado que un creyente gane un Grammy. Porque eso es una iglesia tratando de ganarle al mundo en su terreno. Y lo que Cristo quiere es que hagamos discípulos en todas las naciones. Y para hacer discípulos no hace falta juntar miles y tener millones de dólares en presupuesto, sino basta con que haya un maestro y un alumno. Y que las cosas de la vida que han ido muriendo, como por ejemplo eso, ¿no? De entregarse y distraerse por las preocupaciones,
de la vida interna de la iglesia, las partes administrativas, sean resucitadas por Jesucristo que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que Dios nos resucite a todos. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis. Muchas gracias y bendiciones para vos.